si el mito de Huiracocha envuelve al conjunto de las culturas andinas, el nacimiento de la cultura incaica va a tener también su punto nodal en el lago Titicaca, concretamente en la Isla del Sol. Allí fijan los propios incas su punto de partida. Manco Cápac y Mama Oglio, que han recibido el mensaje divino, indica que la varita que lleva en la mano Manco Cápac será la que define el lugar de creación del imperio. Allí donde él pueda hundirla sin ninguna dificultad, es donde se fundará la ciudad cuna del imperio de los incas. El lugar sería el Cusco. El imperio incaico va a ser la expresión más importante de la historia prehispánica en América del Sur. Dominará desde el Ecuador hasta la Argentina, incluyendo lo que hoy son territorios del norte de Chile, Bolivia y Perú. En muy poco tiempo, la estructura organizativa de carácter social permite un proceso expansivo de carácter militar y un proceso de conquista incesante que va a darles el dominio de prácticamente la totalidad de los Andes del continente sudamericano. Los orígenes del imperio incaico se remontan hacia el 1200 después de Cristo, pero en verdad, la expansión del imperio comienza en las primeras décadas del año 1400. Precisamente será Pachacuti quien va a organizar la expedición de conquista del Collasuyo, el intento de dominación del mundo aymara. El imperio está perfectamente estratificado. Tiene una estructura vertical, donde el Inca, encarnación divina, es la punta, la cabeza de la pirámide, y a partir del cual va a desarrollarse el conjunto de la sociedad. Hay un equilibrio en la administración de los pisos ecológicos y el proceso de cultivo y autoabastecimiento alimentario. Tiene un sistema de caminos que ha logrado una red de integración en un espacio geográfico gigantesco, muy parecido a lo que pasaba en tiempos del Imperio Romano. El verdadero nombre del imperio incaico es Tahuantinsuyo, la tierra de las cuatro partes, Chinchasuyo en el centro, Cuntisuyo sobre la costa del Pacífico, Antisuyo en la selva y Collasuyo en el altiplano. La capital donde confluyen los cuatro suyos es el Cusco, ombligo del mundo. El gobierno incaico es dual, la parte alta y la parte baja, el Urin y el Anan. En el territorio el Chinchasuyo y el Collasuyo son el Anan y el Antisuyo y el Cuntisuyo son el Urin. La base sobre la que descansa la sociedad andina es el Ayllu, formado por diferentes grupos de familia que rinden culto a una misma huaca y pueblan un mismo territorio. Los Ayllus reales forman la descendencia de cada uno de los incas y son las panacas. La fuerte base agrícola incaica estará basada precisamente en la productividad de los Ayllus, que van a cultivar fundamentalmente maíz y papa, y que tienen grandes hatos de ganado, llamas y alpacas. El Estado controla tanto la fuerza de trabajo como los centros de producción, pero no domina la tierra que comparte con los diferentes curacas en los Ayllus. Con varios dioses, tienen al dios creador Huiracocha, Pachacamac en la costa y varios dioses menores. Están también las huacas y los propios incas, una vez muertos como huacas, serán adorados como dioses. Hacen sacrificios a los dioses, en general con ofrendas de llamas, cuis y otros animales, pero también alguna vez sacrificios humanos. El Inca, descendiente directo del Sol, tiene poderes ilimitados, legisla, administra y es el sumo sacerdote y general de los ejércitos. El desarrollo histórico de los incas pasa por un periodo legendario desde Manco Cápac hasta Sinchirroca, el periodo de la confederación local desde Yoque Yupanqui hasta Viracocha, el momento de expansión inicial, Pachacuti, el gran imperio, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, y el momento de crisis, la batalla entre Huáscar y Atahualpa. El proceso de expansión imperial, implacable, está basado en los mitmas,
Los mitimaes, nombre que reciben los miembros de grupos humanos que son trasladados de un lugar a otro según las exigencias del Estado. El sistema de mitimaes aseguró la unificación del imperio y el dominio de las autoridades cusqueñas sobre los pueblos incorporados, ya que pueblos enteros eran trasladados a centenares de kilómetros de su punto de origen y así perdían su relación con la lengua y sus tradiciones de origen. De ese modo, el imperio incaico impone la lengua quechua, salvo excepciones, especialmente la lengua aymara, ya que nunca pudieron dominar totalmente a los señoríos aymaras, siempre rebeldes y enfrentados al dominio incaico. En la zona de los Mojos, la cultura veniana prehispánica, con una planificación extraordinaria de campos drenados, montículos, calzadas, campos cultivados de terraplenes y zanjas, que luchaban contra la inundación y que se aprovechaban de ella. En la zona próxima a Santa Cruz, los arahuacs que dan lugar a los chanés, ubicados entre el Piraí y el Grande Oguapay, sitio conocido como Llanura del Grigotá, un cacique indígena que tuvo un encuentro con los incas. Los tupi-guaraníes y los chiriguanos son los pueblos que están en la región más al sur, desde Chiquitos hasta el Gran Chaco. Allí están los otuqueas, los charapas, los sarayeques, que van a formar un conjunto de pueblos de lenguas y culturas que se encontrarían con el paso de los años con las culturas de los Andes. Es probable que el norte y el este estuviera conectada con los Andes desde la época de Tiahuanaco. Existen evidencias y relaciones entre las culturas andinas y los pueblos del subandino que se realizaron mucho antes de la conquista incaica en esa región. Los señoríos aymaras la conocían como Umasuyo, húmedo, vegetal, interior, y poseían en algunos sectores de los valles cálidos tierras para el cultivo del maíz y la coca, sobre todo en los contrafuertes andinos cerca de los Yunga. Los habitantes de Piedemonte mantuvieron relaciones de intercambio con los grupos amazónicos de la llanura, y estaban habitadas por los grupos Antis, que luego dieron nombre a los Andes, la famosa cordillera que cruza el continente sudamericano y que tiene uno de sus núcleos más poderosos entre Perú y Bolivia. Los chunchus eran los pobladores de los bosques húmedos de montaña entre los ríos Carabaya y Beni, y los mojos, habitantes de las sabanas inundadas del Mamoré. Hacia el 1400, los guaraníes irrumpieron en la región ocupada por los chanés, los dominaron y los destruyeron, llamando a la región Corigotá. Sería Pachacuti, el noveno inca, en plena mitad del siglo XV, quien hace las primeras incursiones fundamentales de los incas a la zona del norte y del este, los Andes centrales, los ríos Madre de Dios y Beni, un primer contacto con los llanos de Mojos. Los investigadores como Parsinen dicen que en los alrededores de Riberalta se pueden encontrar cerámicas de origen incaico. Probablemente los incas encontraron la conexión entre el Mamoré y el Madre de Dios. El imperio incaico entraba a la zona por Camata desde el Cusco, por el norte de La Paz hacia el Madre de Dios, por el norte de Cochabamba tomando el río Chapare, y por Samaipata, la gran fortaleza incaica, la más importante en los contrafuertes de los Andes, la más próxima al este y a Chiquitos. El 10º inca, Tupac Inca Yupanqui, y el 11º, Huayna Cápac, llevaron adelante los procesos de conquista y expansión incaica hacia esa región. Muy poco antes de la llegada de los españoles, hacia 1520-25, se producen contactos fundamentales. Se da, por ejemplo, el encuentro entre el inca Huancané, enviado por Huayna Cápac, y el cacique Grigotá, que está precisamente asentado en los llanos del río Piraí, hoy ciudad de Santa Cruz. Huancané logra dominar a Grigotá a partir de intercambio comercial y una relación en la que la presencia pacífica estuvo por encima de la confrontación violenta, como había ocurrido en tantas otras oportunidades entre los incas y los chiriguanos. No cabe duda de que el momento más alto, la civilización más significativa que tuvimos en América del Sur fue la civilización incaica. Y no cabe duda que el mundo incaico marcó de manera fundamental nuestra personalidad y el desarrollo de los pueblos, no solamente en el caso de Bolivia, sino varios del mundo andino,
que establecieron luego una traumática y compleja relación con el mundo europeo. A partir de ese momento expansivo que vimos con Pachacuti y sobre todo con Huayna Cápac, se va a consolidar un imperio que tuvo elementos de organización social admirables, a la vez que una definición implacable en el sometimiento de otros pueblos que fueron quechuizados y que marcaron la realidad indígena que heredamos poco antes del momento de la llegada de España.